Pero ¿cómo tú que has hecho mentorías y que conoces bastante a propósito del tema, cómo crees que un emprendedor se puede conocer un poco más a sí mismo? O sea, realmente proyectarse en el futuro para saber qué es realmente lo que puede aportar con el proyecto, con la idea que tenga en la cabeza. Como en el resto de las cosas de la vida, el conocerse a uno mismo en casi cualquier pensamiento que aparece automático, que tú no has provocado, que te aparece, está casi siempre influenciado por el miedo, por una serie de cuestiones. Aparecen. Y esos pensamientos son los que tú tienes que llevar al análisis. Eso es lo que tú tienes que construir en el día a día. De hecho, desde lo más pequeño que puedas y siempre que puedas influir a alguien pequeño, ese momentito de reflexión para entender cómo estás percibiendo las cosas, eso siempre es un territorio fértil. Pero luego, en términos de relación, lo que tú tienes que entender en la creación de cualquier proyecto o en la creación de cualquier emprendimiento siempre se reduce a una ecuación muy simple y muy básica. Y es, lo que yo te vaya a contar a ti, necesito que tú se lo puedes contar a otro. Esa es la magia de la comunicación, ¿vale? Entonces, si yo te quiero vender a ti una idea o una solución, tiene que ser lo suficientemente simple para que tú, luego echando una Coca-Cola, iba a decir una cerveza. Bueno, puede ser también. Da igual, ¿no? Vale. Lo que surja. Con José, tú se lo puedas contar. Entonces, ahí entramos en el poder de las etiquetas. La gente necesita simplicidad en la comunicación. Si lo llevamos al mundo de la bici, yo me obsesiono con cómo Manolito le dice a Juanito en una salida en bici, le habla de mí, le habla de mi proyecto. ¿Cómo se lo cuenta? ¿Qué le contaría? Eso es algo que tienes que entender siempre, que no lo dominas, tú no lo controlas. Tú nunca vas a poder conseguir dominar cómo hablan de ti o de tu proyecto, cómo cuentan tu proyecto. No lo vas a poder dominar. Tu misión es simplificar al máximo la terminología sobre la idea o la solución. Y eso funciona con el inversor, con el consejo de administración, funciona con el usuario, funciona con el cliente. ¿Cómo simplificas el mensaje para que ese se lo cuente a otro? Si consigues eso y consigues escuchar esas conversaciones, tú ahí te estarás dando cuenta si estás haciendo un buen ejercicio o no. Y cualquier idea, cualquier éxito empresarial se reduce a un ejercicio de comunicación efectivo y... Me parece fascinante, ¿eh? Me parece fascinante, no, en serio, ¿eh? O sea, al final se ha tornado un poco más una conversación más reflexiva y filosófica, que es un poco lo que también se busca aquí. Pero es que me parece que para emprender hay un sinfín de ideas que son maravillosas, que son buenísimas, proyectos que se inician, que encuentras de forma aleatoria en YouTube, hablo de los medios de comunicación, ¿no? Pero hay muchas otras ramas que los encuentras y lo que tú dices, al tercero, cuarto, quinto podcast, aunque era una gran idea, frena. Frena porque la constancia, la perseverancia, digamos que luego también esa ausencia también incluso de formación, si me apuras, al menos de base, pues hace que deje el proyecto. Entonces tú que has emprendido tanto y que además has dicho muchas veces que te has equivocado, que ha habido proyectos fallidos y que incluso ha habido más proyectos casi fallidos que con éxito. Pero no me he equivocado, o me he equivocado muy pocas veces con la gente. Claro. O sea, eso te iba a preguntar. ¿Es importante también de la gente que te rodeas? No solo de la gente que te rodeas, sino conseguir que la gente crea en ti. Ajá. Que es de las cosas más, en cualquier contexto social, las cosas más bonitas y poderosas que existen, que crean en ti. Entonces, cuando tú estás construyendo un equipo, tienes que ejercitar el que crean en ti. Y eso se hace con la práctica. El discurso y la narrativa pues aporta, sí, pero se hace con la práctica. Entonces, no hay nada mejor que un equipo vea a la persona que ha confiado en él para sumarse a ese equipo, la vea en un contexto de defender el propósito común frente a cualquiera, medios, inversores, comités, y todo eso yo creo que al final se reduce siempre a relaciones sociales, casi cualquier éxito. Y si analizas un poco la gente que empresarialmente o en emprendimiento o en cualquier tipo de proyecto han tenido, les va bien,
son gente que tienen una capacidad de influencia más allá de la promesa. La promesa de que hoy tanto estamos sujetos a ella, ¿no? La promesa del hazte millonario con un palo sin haber visto un palo en tu vida, ¿no? Hay básicamente. vídeos incluso así de, bueno, anuncios incluso Claro. en YouTube de, oye, te doy 20.000 euros y a ver cómo los inviertes. O sea, también hay mucho gurú, tengo que decir. O sea, hay mucho Claro, gurú. es la época que vivimos. Es claro. la época de los gurús. O sea, te digo esto porque tú no lo eres en el sentido de que nunca has, bueno, tus formaciones, supongo que en másters, que en diferentes puntos, evidentemente ahí sí que tienes que recibir una remuneración, pero que tú has dicho a veces que las mentorías que has hecho, que en ocasiones han sido casi gratuitas muchas veces, que has expuesto tus conocimientos y eso un poco muestra el interés genuino tuyo por transmitir esos conocimientos para que la gente mejore. Pero también cómo se lleva eso, de que también haya mucha gente que intenta ayudar, pero que realmente es una estafa. Porque... Claro, y más en el emprendimiento, la inversión, que es lo que tira para atrás a la gente, el invertir. Sí. El dejarse dinero para crear su idea. Yo personalmente soy muy crítico con la cantidad de creadores que hay hoy en día intentando traerte la misma promesa, ¿no? La misma promesa, que todas están encubiertas un poco con lo mismo, pero en el fondo, o sea, quiero decir que la disfrazan de diferentes cosas, pero al final el discurso es el mismo, sigue conectado a esta fuente de éxito inventado en el que si estás mucho tiempo aquí, tú también te podrías convertir en millonario, ¿no? Y gente que vende a otros, cómo vender a otros, sí. el hacerse millonario, ¿no? Yo durante años, es verdad que no he cobrado en universidades en las que he trabajado porque yo he decidido no ser remunerado, pero eso ha sido una decisión mía porque creo que lo que estaba... Primero, porque me saltaba el guión, ¿vale? A mí me contrataban para formar parte de una vertical del máster y yo decía, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer otra cosa. Entonces, como voy a hacer otra cosa, si me dejas hacerla, pero no cobro. Entonces, ya partiendo un poco de que si yo te impongo unas reglas, pues luego no me parecía... Igual está feo, efectivamente. Claro. Pero luego también mis clases eran otro rollo. Y de hecho mantengo todavía contacto con muchos alumnos de esa época que eran de todo tipo. Algunos eran estudiantes, otros eran empresarios, porque bueno, eran máster MBAs que la gente paga por... Y en lo mío, en el ámbito del emprendimiento digital y el emprendimiento en general, como tiene tantos matices y para mí es tan personal, pues sí, yo puedo dedicar un rato al grupo, pero luego quiero dedicarle un rato a cada uno, ¿no? Para que salgan de cada clase con ganas y con algo nuevo, ¿no? Pero soy súper crítico con las corrientes que tenemos hoy en día, que además es gente muy joven, normalmente, la que está vendiendo estas promesas. Y la juventud no es que en este caso sea un rasgo negativo de cara a esto, pero sí que de alguna forma creo que debería de empezar a sentirse un poco el bloqueo. O sea, cuando la gente, cuando la audiencia va a decir, ya está, ya deja de meterme estas mierdas, ya está, no me interesa. Yo creo que no va a tardar mucho. Fíjate lo que te digo, yo creo que te noto un cierto aroma a hartazgo, de que hay mucha gente que te intenta vender cosas que realmente no tienen ningún fundamento. Pero también porque saben que mucha gente pues pica en ello y sabe que intenta arreglar una vida cuando realmente es justo todo lo contrario. O sea, es lucrarse más y más y más de las necesidades de la gente. Por eso digo que me gustó esa versión tuya, porque la contaste, creo que de hecho en ese podcast, el número 50. Es que, a ver, para documentarse, honestamente, Fred, es complicado. Es complicado contigo porque, claro, ¿cómo te documentas sobre un entrevistador? Al final, normalmente es él el que se documenta de la otra persona. Pero me gustó esa visión porque realmente creo que hay un interés genuino en ayudar a las personas, justo en el momento en el que todo está un poco pervertido, la verdad. Pero sí, bueno. Yo creo que como también es un tiempo en el que está empezando a molestar mucho ese concepto de emprender algo, ¿no? Está empezando a molestar porque parece que si estás trabajando para otros estás perdiendo el tiempo.
Y quizá hay que aligerarle un poquito la carga a esto del emprendimiento y hay que simplemente proponer que la gente inicie cosas que le hagan sentirse bien y cosas en las que pueda explorar y crear quizá otras capas de su vida sin tener que sacrificar nada de lo que significa y para quién trabaja, ¿no?